Hola y buenas noches, amantes del terror y misterio. Esta noche les voy a contar una de las historias más extrañas y perturbadoras que he escuchado. Es sobre un lugar que algunos llaman el más paranormal del planeta y otros creen que es un engaño total. Lo que lo hace más creíble es que, a diferencia de la mayoría de avistamientos de ovnis, este caso fue analizado extensivamente por científicos e investigadores durante una década entera, y la conclusión fue absolutamente sorprendente. Se trata de la historia del famoso Rancho Skinwalker. Todo comienza con una familia que busca un nuevo comienzo y compra un rancho ganadero en medio de la nada en Utah, Estados Unidos. Es una enorme propiedad de 500 acres rodeada de desierto. Este rancho está tan en medio de la nada que los vecinos más cercanos están a unos kilómetros de distancia. Todo comienza de manera muy extraña para esta familia. Apenas se mudan al rancho, empiezan a experimentar una serie de sucesos paranormales, como por ejemplo, su ganado se pierde por días para luego regresar con marcas y laceraciones en la piel, escuchan ruidos y pasos fuera de la casa en la madrugada, ven extrañas criaturas humanoides en los arbustos, luces en el cielo. Eventualmente reportan estos sucesos a un canal de noticias, y a través de eso un millonario obsesionado con el mundo paranormal los contacta para proponerles comprar la casa y así poder contratar un equipo de científicos e investigadores para poder descifrar el misterio del rancho. Estos científicos pasan 10 años investigando y llegan a la conclusión de que, en efecto, algo paranormal ocurre en este lugar. Como contexto, este rancho fue construido en Utah, Estados Unidos, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, y se dice que esta tierra había sido maldecida por la tribu Navajo durante un conflicto con la tribu Ute. La tribu Ute capturaba miembros de otras tribus y los vendía como esclavos a los colonizadores. Los navajos, antes de ser vendidos como esclavos, maldijeron la tierra con la maldición del Skinwalker, cambia pieles por su traducción al español, para torturar a los Utes por los crímenes cometidos contra los navajos. Supuestamente la maldición invoca brujas que podían tomar la forma de animales depredadores como lobos, coyotes y osos para atormentar a quienes vivieran en la zona. Avancemos al año 1994. Terry y Gwen Sherman son los nuevos dueños. Son rancheros y están encantados con su nueva propiedad, puesto que es enorme y la consiguieron a un precio muy barato. Es perfecta para su ganado, pero desde el momento en que ponen un pie allí, todo parece extraño. Cada ventana y puerta de la casa tiene cerraduras por ambos lados. Afuera hay cadenas enormes que sugieren que alguna vez hubo perros. Terry pensó, quizás los dueños anteriores eran muy precavidos. Mientras estaban descargando las cajas vieron un lobo, pero no cualquier lobo. Era enorme, más grande de lo normal. Lo extraño es que al principio lo vieron a la distancia y así poco a poco comenzó a acercarse. La familia, por alguna extraña razón, no reaccionó con miedo ante su presencia. Parecía amistoso, incluso dejando que el padre de Terry lo acariciara como si fuera un perro doméstico. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el lobo se lanza contra un ternero que la familia estaba por meter al corral. Terry en ese momento salió del trance, busca su escopeta y le dispara a quemarropa. El lobo no se movió a pesar de recibir el disparo. Ni una gota de sangre ni un movimiento. Simplemente se alejó tranquilamente hasta desaparecer en el bosque. La familia entera no podía comprender lo que había pasado y prefirieron seguir con la mudanza y no pensar más en ello. Al pasar los días, las cosas solo se vuelven más extrañas. Las compras que Gwen había guardado en la despensa reaparecen en las bolsas. Una toalla desaparece del baño y aparece en un armario al otro lado de la casa. La herramienta de Terry para cavar postes, que pesa más de 30 kilos, desaparece. Y días después la encuentra colgada a 20 metros de altura en un árbol. También en las noches aparecen luces misteriosas en la distancia, que flotan en silencio y se alejan cuando alguien se acerca. Una noche antes de dormir, todos estaban en sus habitaciones al apagar la luz. Gwen vio una sombra pasar por la ventana, le dijo a Terry. Él se levantó y movió un poco la cortina para ver afuera, cuando vio a la distancia una figura negra humanoide.
alta, sin rostro y escalofriante. Terry no podía creer lo que veía y cerró con seguro todas las ventanas. Con el paso de las noches, había más criaturas que deambulaban por la propiedad, algunas veces mirando a través de las ventanas o golpeando el vidrio. Incluso los Shermans podían escuchar voces hablando en un idioma incomprensible. Para entonces, toda la familia estaba aterrorizada y apenas dormía. Una noche, Terry estaba en el porche con su rifle, observando el horizonte, cuando ve algo increíble: un orbe naranja flotando. A través de la mira de su rifle, lo describe como un portal a otro mundo. Dentro, podía ver un cielo azul claro y una criatura humanoide que salía arrastrándose del portal. Estas criaturas comenzaron a aparecer con más frecuencia, junto con orbes azules que generaban una ansiedad intensa y un miedo inexplicable en cualquiera que estuviera cerca. Lo peor vino cuando los perros de Terry persiguieron a uno de estos orbes azules hacia el bosque. Al día siguiente, encontró 3 montones de cenizas donde sus perros habían estado. Fue devastador. Esa fue la gota que colmó el vaso. Desesperados, los Shermans vendieron el rancho. Ahí es cuando entra en escena Robert Bigelow, un multimillonario obsesionado con lo paranormal. Compró la propiedad y llevó a un equipo de científicos llamado el Instituto Nacional de Descubrimiento Científico, NAIDS, por sus siglas en inglés, para investigar. Estos no eran creyentes, eran escépticos con credenciales impresionantes. De hecho, Robert Bigelow los reclutó especialmente porque los científicos no creían en cosas paranormales, porque así de esta forma, si se llegaba a comprobar que en efecto cosas paranormales ocurrían en el rancho, tendría más credibilidad a la investigación. Terry Sherman ofreció quedarse en el rancho como capataz y administrador. Quería ver qué iba a pasar cuando los científicos se encontrarán con las criaturas humanoides. Los científicos se mudan al rancho y empiezan a preparar todo para realizar estudios y así asegurarse que lo que los Sherman contaban pudiera tener alguna base real y que no fuera algún invento de ellos. El equipo realizó pruebas ambientales y psicológicas para descartar explicaciones naturales, como por ejemplo checaron si no había plantas en el rancho que pudieran causar alucinaciones, checaron el agua para ver si no había algo tóxico ahí. Igual hicieron pruebas psiquiátricas a la familia para descartar que alguno de ellos padeciera de alguna enfermedad mental que pudiera causar alucinaciones. En el transcurso del primer año, mientras hacían todas estas pruebas ambientales, no hubo mucha actividad salvo las extrañas luces en el cielo nocturno. Lo importante es que el equipo confirmó que las experiencias de los Shermans no eran alucinaciones. Un día Terry y Gwen estaban marcando el ganado y en el transcurso de 40 minutos escucharon que su perro estaba gruñendo en dirección a uno de los becerros que había marcado previamente. Viraron en dirección al becerro y con horror vieron que habían sido desmembrado quirúrgicamente a tal grado que solo sus extremidades quedaban en el piso. Gwen suelta un grito y llamando a los investigadores. Ellos llegan corriendo y el veterinario se queda en shock. No comprende lo que ha sucedido, puesto que las incisiones en el becerro parecieran que fueron hechas con instrumentos de quirófano. No había señales que esto hubiera hecho por algún depredador y no había sangre por ningún lado. Los científicos inmediatamente empiezan a buscar toda la propiedad. Tenían perros guardianes en las diferentes partes del rancho. Todos los perros estaban mirando en la misma dirección, mostrando señales de miedo. Los científicos y Terry, intrigados, comenzaron a caminar hacia el punto donde los perros miraban. Al final del sendero había unos árboles. En ese momento Terry exclamó: «¡Hay algo ahí entre los árboles, miren!». Todos pararon al instante y miraron entre los árboles una figura humanoide en forma de lobo. Terry apunta su rifle y le dispara. Los científicos no podían creer lo que veían. El hombre lobo desapareció en los árboles como si nada. Todos corrieron en dirección a donde la criatura había huido, pero no encontraron nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Lo único que sí percibieron fue un olor putrefacto. Completamente sorprendidos estuvieron por un mes entero, siguieron buscando en todos los rincones del rancho por señales de donde la criatura de tal tamaño pudo haberse ido, pero no encontraron nada. Una mañana,
Terry y Gwen continuaron su rutina de cuidar el ganado. Esta vez les tocaba en una parte del rancho donde tenían que pasar por una sección donde había un corral con 4 enormes toros muy costosos. Después de terminar de poner la cerca, regresaron por el corral de los 4 toros y se dieron cuenta que no estaban. Los buscaron y no los encontraron. Lo extraño era que las puertas del corral estaban cerradas. Estaban asustados puesto que estos animales eran muy costosos. Junto al corral había un tráiler que no había sido usado en mucho tiempo. A Terry se le ocurre correr hacia el tráiler y mirar dentro, y en efecto los toros estaban ahí dentro, muy calmados como si estuvieran en trance. Con trabajo cabía ahí puesto que el tráiler era algo pequeño para 4 toros de ese tamaño. Terry le grita a Gwen: «¡Los toros están aquí!». En ese momento los toros despiertan del trance, entran en pánico, comienzan a patear. Eventualmente, después de varias horas, logran sacarlos de ahí y meterlos de nuevo a el corral. Lo extraño es que es casi imposible meter un toro de ese tamaño dentro del tráiler en tan poco tiempo, y tomaría muchas horas meter 4. Los científicos comienzan a investigar el área a fondo y encuentran que una sección del corral tenía ondas magnéticas. Todo el equipo se moviliza en el área midiendo las ondas magnéticas. 2 de los investigadores empiezan a oler ese mismo hedor putrefacto que sintieron cuando tuvieron el encuentro con el lobo, y su brújula apuntaba a la dirección donde venía el apeste. Sentían que algo los miraba. Uno de los eventos más horrendos ocurrió a finales de 1997. 2 de los investigadores estaban en guardia nocturna en una colina que miraba hacia el rancho. Era común que se turnaran equipos de 2 para patrullar el área mientras los demás dormían. Era muy tarde en la madrugada cuando de repente ven un portal color naranja abriéndose cerca del rancho. Uno de ellos tenía un arma con mira infrarroja, apunta al portal para ver de cerca y observa una criatura humanoide salir gateando del portal. La criatura comienza a correr en dirección hacia donde ellos estaban. Quedaron paralizados por el miedo, mientras comenzaban a percibir ese mismo olor a podrido que siempre acompaña a lo paranormal. Podían escuchar cómo la criatura ascendía la montaña a toda velocidad, sus pasos resonando con fuerza al pasar junto a ellos, a unos 5 metros de distancia. Sin detenerse, la criatura siguió subiendo hasta perderse entre los arbustos. En 1998, la actividad comenzó a disminuir. Aunque el equipo recopiló evidencia como videos de luces extrañas y fotos de animales mutilados, no consiguieron pruebas concluyentes. Finalmente, en 2004, Bigelow cerró el proyecto. Hasta hoy, el rancho Skinwalker sigue siendo uno de los casos más documentados y misteriosos de actividad paranormal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue un engaño? ¿Fue real? Hasta el momento nadie lo sabe con certeza, pero sea lo que sea, dejó una huella imborrable en quienes lo vivieron.